¿Qué pasaría si en lugar de rechazar, le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio Incómodo es una invitación a humanizarnos, al autocuestionamiento, a la curiosidad, a la vulnerabilidad y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como medio para la transformación y el crecimiento? Descubrámoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Espacio Incómodo. Hoy estamos muy contentos, bueno, yo estoy muy contenta y todos en el estudio estamos muy contentos porque tenemos a Dani Argüelles aquí en el estudio. Dani lo conozco yo creo que desde que nací, porque éramos vecinos de casa, sí. Y luego en la vida nos reencontramos. Dani es una persona pues multifacética, ¿no? O sea, ya nos contarás más sobre ti, pero bueno, ha hecho un montón de cosas. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que para mí siento que es muy cercano a mi corazón. No sé por qué, como que yo naturalmente siento una afinidad por la comunidad LGTBQ. O sea, desde chica como que he sentido como esta afinidad. Y es un tema que me duele y me mueve, la verdad. O sea, me molesta que vivamos en un mundo donde las personas no podamos ser quienes somos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre qué es esto del closet, cómo es vivir adentro de un closet, cómo es salir del closet, qué hay afuera de los closets, ¿no? Y sobre todo, cómo podemos replantear y mover los modelos de masculinidad alrededor del mundo y cómo podemos buscar una sociedad mucho más abierta y mucho más inclusiva para todos, ¿no? Y a lo mejor, pues la idea de esto es que si eres una persona que siente algún tipo de rechazo hacia la comunidad LGBTQ, pues invitarte a escuchar esto y cómo esto puede ampliar tu perspectiva, o si estás pasando por un momento difícil donde estés dentro del closet y no sepas qué hacer, pues a lo mejor escuchar esta conversación pueda ser como una lucecita, ¿no? Que te ayude a ampliar tu perspectiva. Entonces, esta es la idea de esta conversación. Voy a pasarle la palabra a Dani, que no sé si Dani quiera compartirnos algo, decir algo. ¿Qué quieres decir? Bueno, pues sí, me presento rapidísimo. Yo me llamo Dani Argüelles. Sí, nosotros creo que somos de esas relaciones en las que literalmente no nos acordamos cuándo nos conocimos, sí. ¿No? Como que siempre estuviste ahí, sí. ¿No? Y después la vida nos separó, pero luego nos volvió a juntar con mucha serendipia. Fue en Polanco una vez así como después de 20 años de no vernos, sí. Y fue muy lindo y pues bueno, aquí estamos. Me encantó todo lo que dijiste ahorita porque eres muy elocuente y tu idea fue muy bien planteada y me gustaría empezar partiendo, o sea, todos los que nos están escuchando que quizá no sean miembros de la comunidad LGBTQ+, me gustaría darles una idea con la que quizá pueda servirles como herramienta para empatizar. Y es que si bien los miembros de la comunidad salimos del closet a lo largo de nuestra vida, primero nos damos cuenta de nuestra sexualidad y demás. Aquí estamos hablando de un closet en cuanto a la sexualidad, ajá, pero existen muchos closets, ¿no? Claro. Entonces yo solo quiero decir a las personas que quizá digan, no, este tema a mí que no me incumbe o no puedo sentir, nunca va a ser lo mismo, pues los invito a que vean hacia adentro y que quizá encuentren algo que ustedes sepan que los hace únicos y que los hace diferentes y que quizá ese sea su closet, ¿no? Wow. Porque de pronto, ahorita como bien hablabas, pues es bastante triste que las personas no puedan ser libres todo el tiempo, pero creo que todos podemos empatizar con eso porque no todos somos, o al menos no siempre somos del todo libres, ¿no? Cuando claro. Vamos creciendo nos vamos descubriendo. Entonces también habrá personas allá afuera que no sean miembros de la comunidad LGBTQ+, pero que tengan algún secreto, ¿no? Que sepan que algo los hace diferentes y que entiendan que de eso se trata nuestro closet, ¿no? El salir con orgullo a decir, bueno, pues yo soy esto y nada, una invitación a que vean hacia adentro, vean cuál es el closet en el que ustedes están dentro y que quizá puedan tomar eso con orgullo y decirlo hacia afuera, ¿no? Ay, me encanta, Dani. Voy a decir algo que espero que tomen bien, pero justo vengo de un retiro yo y hablaban en el retiro sobre este concepto de la oveja negra, ¿no? Y me pareció muy interesante porque nos decían los facilitadores que la oveja negra es la oveja que tiene la lana de color oscuro y por lo tanto no se puede teñir. La oveja negra en realidad es una figura muy importante en la sociedad porque es la oveja que es independiente en su forma de pensar
y que no la pueden tomar para moldearla en cierta forma. Y entonces las ovejas negras muchas veces pensamos como, ay, el rechazo, y en realidad estas personas que no pueden ser moldeadas en el sistema son realmente los libres pensadores. Y hay algo... Nunca había escuchado eso y me encantó. Es hermoso, ¿no? Es hermoso, hermoso. Que no puedes tener a la oveja negra. Claro. Y las ovejas negras son muy importantes en las manadas, ¿no? Y los pastores valoran mucho a las ovejas negras porque las ovejas negras tienen una mayor intuición, son capaces de detectar cuando hay peligro y son las que realmente logran proteger a la manada, ¿no? Y entonces lo que nos decían en el retiro era, pues no es de que nazcas y seas especial porque es la oveja negra, es que todos tenemos una oveja negra dentro de nosotros, sí. Todos tenemos un libre pensador adentro de nosotros y necesitamos más gente sí. que se atreve a salir del closet, a ser ellos mismos y ayudar a la gente a romper con estas ideas, ¿no? Porque en tu caso a lo mejor es un closet alrededor de la sexualidad, pero lo que tú dices, todos tenemos de alguna forma uno u otro closet en una sociedad. Claro. Algo que nos hace diferentes a los demás y que, a ver, a nadie, o al menos cuando vas creciendo, a la gran mayoría de las personas no nos gusta ser diferentes. ¿Por qué? Porque queremos pertenecer, ajá. ¿no? Y no es sino hasta que vas creciendo que te das cuenta que pertenecer viene de manera natural y orgánica y que realmente lo que estás intentando hacer al crecer es encajar. Wow. ¿no? O sea, es meterte, en español se explica súper bien, el lenguaje lo explica muy bien porque encajar, ¿qué es? Es meter en una caja y esa caja la pones entre otras cajas que son iguales y entran perfecto, ¿no? En cambio, pertenecer, no tienes que encajarte en ninguna caja porque ya perteneces, ¿no? Entonces, pues sí, claro, todos tenemos algo que nos hace diferentes. Todos somos especiales, pero al sentirnos especiales también tenemos que voltear a ver a los demás y darnos cuenta que así como uno es especial, pues todos son especiales, claro. ¿no? Y bueno, crecer en un mundo, si quieres ya entrando un poco más al tema del... Porque si no nos vamos a seguir. Pero entrando al tema del closet de la sexualidad, yo cuando era chiquito, a mí algo que siempre me preguntan es ¿cuándo supiste que eras gay? ¿No? De pronto hay personas que no es que yo no me gusta decir se dan cuenta porque yo creo, porque al menos a mí me pasó, yo siempre traía un pensamiento adentro sobre el ser diferente, ¿no? Entonces cuando me preguntan ¿tú cuándo supiste que eras gay? Yo les digo, es que siempre supe que era diferente, ¿no? Okay. Pero de chiquito yo no tenía las herramientas ni el vocabulario para poder expresar y explicar lo que yo era, claro. ¿no? Entonces cuando yo era chiquito y veía el resto del mundo y veía en la televisión, por eso es tan importante la representación en la televisión y en el cine. Cuando yo veía la televisión, el cine, cuando veía otras parejas, cuando veía el mundo, pues veía puras parejas, hombre cisgénero y mujer cisgénero, ¿no? Y yo, al saberme diferente, pues el saberte diferente venía también con un peso y con un temor, ¿no? De decir, pues mejor no digo nada porque soy diferente y ahí no pertenezco, lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me encajo y mejor no digo nada y me quedo callado, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, van pasando los años, este dolor se puede convertir en una represión o se puede convertir en el camino hacia la libertad, ¿no? Que gracias, yo fui muy afortunado y ese fue el camino que fui tomando porque yo desde chiquito, aunque yo sabía que era diferente, mi homosexualidad nunca me hizo ruido y nunca me hizo sentir mal sobre mí mismo, ¿no? Simplemente yo sabía que era diferente y mejor me lo guardaba antes de cualquier otra cosa, pues mejor me lo guardo, ¿no? Y conforme fueron pasando los años y fueron pasando el tiempo y te vas haciendo de herramientas y vas conociendo otras personas y vas ampliando tu vocabulario, pues conoces la palabra gay, ¿no? Y yo me acuerdo la primera vez que escuché la palabra, pues me resonó muchísimo, ¿no? Porque fue algo que me definió con lo que me pude identificar, ¿no? Y ese momento fue muy liberador, pero también fue muy personal, ¿no? Porque aún no estaba preparado para salir del closet, ni sabía lo que era un closet, ni sabía que yo estaba dentro. Uno no sabe nada, ¿no? Uno, como todos, a lo largo de toda la vida, pues vamos aprendiendo conforme va avanzando el tiempo. Y una vez que logré asumir y realmente conocer lo que significaba ser gay, pues dije, no, pues esto soy, ¿no? Y ahora al menos ya tengo algo más para combatir al resto del mundo, ¿no? Ya estoy un poquito más preparado. Y luego siguen pasando los años
empiezas a conocer más personas que como tú, empiezas a notar comportamientos en tus amigos, en tus amigas también, y empiezas a ver, no soy el único por aquí, ¿no? Okay. Y de pronto también, o bueno, al menos a mí me pasó, aunque yo podía identificar comportamientos similares a los míos en amigos y compañeros míos o en amigas mías, de todos modos te lo guardas, ¿no? Porque dices, híjole, este niño sabrá que es como yo. Esta niña sabrá que es igual de diferente que yo. Híjole, no sé, mejor me lo guardo, ¿no? ¿Y tú durante todos estos años nunca se lo dijiste a nadie? Yo salí del closet muy chavito, creo yo, o al menos para los estándares de aquel entonces. Yo salí del closet en el 2003, y antes de eso no se lo dije a nadie, a nadie. De pronto ahí conocí un chavito con el que era de mi edad y nos dimos unos besos y ahí fue como un descubrimiento como muy, muy lindo. Tuve la oportunidad de que fuera algo como muy amoroso y algo también muy inocente porque los dos estábamos viviendo un proceso similar, entonces logramos acompañarnos. Él me pudo explicar muchas cosas y me guió también un poco. Y ya cuando salí del closet, ya fue otro tema, ¿no? Okay. Ahí ya, porque claro, ahí ya tienes que hacer una introspección un poco más severa y estar contigo mismo y decir, bueno, pues si esto es lo que soy y esto es lo que voy a asumir, ¿qué quiero de mi vida, no? ¿Quiero seguir aquí? ¿Quiero sentirme atrapado como me siento ahora? ¿O quiero ser tan libre como el resto de mis amigos y el resto de mi familia, no? Y tomas una decisión importante, ¿no? Después, una vez que ya salí del closet, además yo también, a ver, crecí en un entorno, todos somos el resultado del entorno en el que vivimos, ¿no? Y yo tuve la fortuna de tener una familia muy liberal, una familia que me dejó explorar, no quiero decir mi sexualidad, pero me dejó explorar un montón de cosas, ¿sabes? O sea, me dejó ser libre, me dejaban expresarme como yo sabía expresarme. Y entonces ese entorno procuró para mí un mejor futuro y una mejor salida de closet, ¿no? También luego siento que los chavos no le damos tanto crédito a los papás. Okay. Pero yo creo que los papás siempre saben o siempre se imaginan algo, ¿no? Okay. No sé si tú alguna vez hayas hablado con algunos papás de alguna persona de la comunidad LGBT más, pero la gran mayoría... Ya sabía, o sea, ya... Pues la gran mayoría, pues, conocen a sus hijos, ya ¿no? Sé. Y al final les dieron vida. Y entonces, a mí mis papás me veían diferente y nunca me rechazaron, ¿sabes? Al contrario, me observaban con mucho amor, pero jamás me sentí juzgado. Claro. ¿No? Que aquí yo creo que es importante como hablar de que no es la realidad que vive mucha gente, ¿no? O sea, creo que hay mucha gente que los papás se dan cuenta y entonces quieren como reprimirlo. Sí. Que sí, no sé, tú debes de tener amigos que vivieron experiencias fuertes, dolorosas, ¿no? Muy sí, dolorosas, total. de mucho rechazo, de pues cosas en la escuela, ¿no? Claro, ahí también, ese es otro tema que de pronto también hablo bastante seguido cuando me preguntan sobre el tema, que si a mí me molestaba, ¿no? Que si sufrí bullying en algún momento de mi vida. La verdad es que afortunadamente no. Creo que tuvo mucho que ver con mi personalidad, porque cuando yo era chiquito y estaba creciendo, me llevé con todos los niños de la escuela, ¿no? En algún momento fui amigo de todos. Entonces, por más que ellos supieran que yo era diferente, nunca me vieron con ojos juiciosos, porque sabían que yo era diferente. Entonces, cuando llegamos a la pubertad, aunque ya se sabía y se cuchicheaba, sí, Daniel es gay, Daniel es esto, Daniel es lo otro, nunca me dijeron nada porque me conocían, porque me llevé bien con todos, ¿no? Entonces tuve la fortuna de que fuera así. Y después, cuando me cambié a una escuela, me cambié 2 veces de escuela, que fueron dos veces importantes. La primera vez me cambié a una escuela mucho más liberal en la que yo estaba antes. Y aquí me solté, ¿no? Fue cuando terminé saliendo del closet a los 14 años. Le dije a más personas, conocí otras personas gays y lesbianas, y se me abrió el mundo, ¿no? Y después de esa escuela me fui a otra escuela que era un tanto más conservadora, ¿no? Okay. Y en esta segunda escuela a la que fui, que yo ya estaba en preparatoria, en la segunda mitad de preparatoria, no había nadie fuera del closet. Claro, había alguna otra personita por aquí, por allá, con su grupo de amigos, pero nadie lo había dicho tan abiertamente. Y yo, que ya estaba tan afuera del closet, llegué a esta escuela y dije, bueno, no me voy a meter al closet. Si no voy a ir
de regreso. Exacto, no voy a dar un paso atrás para que todos ellos se sientan cómodos conmigo. No, yo soy este. Entonces yo llegué y pues llegué con una muy buena bandera gay de decir, bueno, pues sí, soy gay. Entonces me preguntaban, oye, ¿tienes novia? Y yo decía, no, tengo novio, ¿no? O me gustan los niños, o esto, lo otro. Entonces creo que entablar conversaciones con esa seguridad, ¿no? Le hace saber a la otra persona que no se pueden meter contigo porque eso no es una debilidad tuya, ¿no? Y pasó un fenómeno bastante curioso que, repito, yo llegué a esta escuela ya fuera del closet, sin miedo, sin tapujos, y otros chavos y chavas de la comunidad, al verme, me tomaron como ejemplo y entonces empezaron a salir del closet, ¿no? ¿Y qué dirías tú? ¡Qué maravilla! Sí, fue maravilloso, éramos más, ¿no? Éramos ahí un mini ejército en la escuela, increíble. Pero ¿qué sucedió? Que en la psicología del adolescente, del resto de los compañeros, dijeron, a ver, ¿cómo? Daniel acaba de llegar a esta escuela y él no tiene problema con decirlo. Daniel no tiene miedo. Pero estos otros que llevan aquí ya año y medio en la escuela, hasta ahorita están saliendo del closet. No, pues entonces esto quiere decir que esta es una debilidad. Y los empezaron a bulear a ellos. ¿Sí me explicó? Y bueno, y ahí entre nosotros nos apoyábamos, obviamente. Pero lo que quiero decir con esto, y que espero que las personas que estén escuchando puedan identificarse y puedan considerarlo para sus propias vidas, es que la gente te trata como tú les dices que te traten, ¿no? Porque si no te van a tratar como ellos quieren. Y entonces, en este ejemplo que yo acabo de contar, te podría dar muchos ejemplos, pero en este ejemplo en particular que te acabo de contar, yo llegué con seguridad y dije, este soy yo. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? ¿No? En cambio, si llegas a medias y, híjole, no soy yo no sé qué, y llegas con dudas, las otras personas pueden o no usarlo en tu contra y usarlo como un arma en contra tuya, ¿no? Órale. Y entonces esa historia me gusta mucho contarla porque es súper cierto. La gente te trata como tú. La gente te trata como quiere, al menos que tú les digas cómo quieres que te traten. Oye, me parece súper interesante lo que dices porque yo, por ejemplo, yo hablo de menstruación y hablo de menstruación en empresas y hablo de temas como muy incómodos y mucha gente me pregunta, ¿y tu familia qué dice? ¿No? ¿O qué dice a tu alrededor? Les digo, yo no estoy negociando con nadie. ¿Me entiendes? O sea, claro. Esto no es una negociación. Sí, o sea, exacto. Yo no llego así como, ay, por favor, familia, apruébenme. Sí, no. Entonces, si no me aprueban, pues no me aprueban. Pero exacto, no estoy negociando mi valor como persona y mi hacer las cosas no depende de la validación o aprobación de los demás. Claro. Pues como no estoy negociando, pues no hay problema. No existe el campo para que haya un problema, porque yo no estoy permitiendo que haya un problema. Esta soy yo, que creo que es un poco lo que tú dices, ¿no? Es decir, este o esta soy yo. Si te molesta, perfecto, no te voy a escuchar. Y aparte, creo que o sea, no vamos a negociar. Sí, yo agregaría este soy yo. Ojalá te guste. Exacto. Pero si no, pues ni modo. Exacto. No pasa nada. O sea, queda en ti, ¿sabes? Hay que aprender también a ser así en el mundo, ¿no? Claro. O sea, no temerle al mundo por quién es uno. Sí. ¿No? Tú dirías, perdón que te interrumpas, porque se me hace muy profundo esto, que es hacer las paces con el no ser agradado, con el no agradar y con el rechazo. Es decir, así como yo estoy en libertad de ser esta persona y no voy a negociar quién soy, tú estás en libertad de rechazarme y no voy a involucrarme en esta discusión. O sea, me doy permiso de ser quien soy y te doy permiso de hacer lo que tú quieras con eso y no pasa nada. Y de ser quien tú eres. Y de ser quien tú eres, claro. Y si yo al dejarte ser quien eres tú no va conmigo, bueno, pues ahí nos dejamos, no pasa nada. Sí. No, hay que también aceptar que hay personas que no están destinadas para estar en nuestras vidas y eso está bien. Wow. Y que nosotros también, el otro lado es que nosotros tampoco estamos destinados a estar en la vida de todos, ¿no? Porque a todos nos gusta ser protagonistas de nuestras vidas y creemos que tenemos que ser protagonistas en las vidas de los demás también, y no. Ellos son los protagonistas de sus propias vidas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de si no te digo, nos podemos desviar así porque tú y yo tenemos pláticas muy enriquecedoras. Regresando al tema del closet, pero particularmente el tema de la masculinidad, a mí me gustaría preguntarte a ti, ¿tú qué crees que es la masculinidad? Órale, Dani, qué fuerte. No me habías dicho que esto iba a suceder. Siento yo que
que yo he ido cambiando mi perspectiva de la masculinidad durante los años. O sea, creo que para mí fue difícil porque yo, un poco al contrario de ti, crecí en un contexto muy conservador. Sí. Y yo siendo una mujer como desde chiquita muy intelectual, muy libre, Sí. ¿no? Como que creo que para mí fue como, yo, o sea, me decían, vamos a una fiesta y decía, estoy leyendo un libro buenísimo, no tengo ganas de ir a ninguna fiesta, como muy o sea, nunca me quise casar, por ejemplo, o sea, me acuerdo que todo el mundo era como, y cuando te cases y todo, yo decía, ¿de qué hablan? O sea, yo no quiero, yo quiero estudiar, quiero viajar, quiero vivir. Y de pronto como que para mí el masculino era como temeroso, como era una figura represiva, siento, creciendo, ¿no? Como esta figura que va a hacer que me metan en una cocina y que me pierda de la vida. Creo que un poco esa fue. Y ahora creciendo me doy cuenta que no, o sea, como que he descubierto que el masculino es mucho más amplio que eso, ¿no? Sí, que también es como un espectro, ¿no? Es un espectro, es mucho más amplio. Realmente esta represión que existe hasta las mujeres afecta en la misma proporción a las personas en cuerpo de hombre. Y realmente yo estoy descubriendo que la masculinidad es un concepto mucho más amplio y que en realidad son, bueno, todos tenemos masculino y femenino adentro, pero estoy descubriendo una suavidad y un apoyo y una fuerza en el masculino, ya como más grande. Pero creciendo para mí era como, Isa, o sea, tú tienes alas y si te involucras en este sistema vas a acabar en la cocina. Entonces siento que yo para mí fue como siempre como muy cautelosa de que no me fueran a atrapar. Claro, viviste la masculinidad desde tu visión. Desde mi perspectiva. De mujer, exacto. Exacto. ¿no? Pero fíjate qué chistoso, para mí también fue algo, o sea, la vi un poco similar a lo tuyo. Claro, porque era lo que te llevaba a no poder ser tú, claro. Claro, o sea, yo decía, ¿cómo? Pero si yo no quiero ser así como todo lo que veo allá afuera o como me dicen que tengo que ser, híjole, pues entonces ¿en dónde encajo? ¿No? Si no soy masculino, entonces ¿a fuerza quiere decir que soy femenino? Wow. ¿O soy una mezcla de ambas cosas? ¿O soy, qué es esto? ¿No? ¿Qué es este bicho raro del que todo el mundo habla? Y claro, además yo iba en una escuela de puros niños, en donde, bueno, reinaba el deporte y particularmente los deportes de contacto, ¿no? O sea, todo el mundo jugaba fútbol en el recreo. Yo no quería jugar fútbol, yo quería jugar a las escondidillas. Yo quería jugar a las tries, ¿sabes? Y entonces te volteaban a ver feo, pero pues te sientes menospreciado sin ningún sustento, ¿no? Yo tengo una historia muy linda que quiero compartir, que viví con mi papá en torno a la masculinidad. Y fue una vez, no voy a hacer el cuento tan largo, porque si lo puedo hacer largo, así me voy a dejar ir, pero no los quiero aburrir tampoco. Cuando yo era muy chiquito, iba en primero de primaria y había un niño que me molestaba, ¿no? Era un niño que iba como un par de grados arriba que yo y nada, me molestaba. Nunca fue como horriblemente violento físicamente ni nada, pero me molestaba, ¿no? Y yo lloraba. Y evidentemente alguna maestra debió decirle a mis papás, y hubo un día que mi papá fue a recogerme a la escuela después de clases, después de deportes, y me acuerdo perfecto. O sea, esto que te voy a contar es una memoria, it's a core memory, está dentro de mí, pienso en ella bastante. Y mi papá fue a recogerme. Era la tarde, estaba un poco nublado, el sol se estaba poniendo, el cielo tenía un tono amarillento y mi papá, antes de llegar a la casa, se estacionó afuera en la calle. Nos detuvimos, nos bajamos del coche y nos sentamos en una piedra que había, una piedra grande ahí, ¿no? Y me preguntó qué estaba pasando. Me dijo, oye, ¿todo bien en la escuela? Yo tenía, ¿cuántos años tienes en primero de primaria? No sé, como 7. 6, 7, imagínate. Y mi papá pues me sacó y le dije, pues hay un niño que me está molestando y no me gusta cómo me hace sentir y tal, ¿no? Y mi papá, yo lo podía ver como enojado, ¿no? Y preocupado en lo que estaba viviendo yo. Y me dijo, siéntate acá. Y me sentó en su pierna y estiró su mano. Me acuerdo que yo veía su mano gigantesca, ¿no? Y me dijo, dame tu mano. Y me enseñó a hacer un puño con la mano, ¿no? Y puso su manita así y me dijo, pégame, ¿no? Y le empecé a pegar y le empecé a pegar y le empecé a pegar. Y me decía, más fuerte, más fuerte, más fuerte, ¿no? Y yo le pegaba lo más fuerte que podía, pero también empecé a llorar y empecé a llorar y a llorar y a llorar, enojado y triste, ¿no? Porque yo, en mi cabecita de niño, 6, 7 años, yo no quería estar viviendo eso, ¿no? Y en mi cabecita yo decía, ¿por qué mi papá me está enseñando a ser violento?
¿qué es esto? Yo no quiero ser violento, ¿no? Y esto sucedió y pasaron muchos años y esta memoria la guardé dentro de mí y cada vez que la visitaba me daba un poco de enojo, ¿no? Como que no terminaba por entender por qué había yo vivido eso y por qué mi papá, de una manera tan no agresiva hacia mí, pero agresiva en el método, me enseñó a ser violento, ¿no? Y a ser agresivo y a golpear y a usar mis manos para defenderme, ¿no? Porque esto es lo masculino. Años después, hasta hace poco, pude sentarme con mi papá, tuve la fortuna de entablar una conversación riquísima con él y le dije, pa, te quiero compartir esta memoria que tengo contigo y la tengo muy grabada, ¿no? Y se la empecé a explicar. Fue maravilloso porque mi papá empezó a sumar detalles de esta memoria, ¿no? O sea, él también se acordaba. Y eso me pareció muy lindo porque eso quiso decir que en ese momento ambos estábamos conectados porque ambos estábamos realmente invertidos en ese momento. Pero bueno, ese es otro tema. Y le dije, pa, a mí esta memoria me duele. Me duele porque creo que fue tú y yo nos separamos en ese momento. Y le dije, me he dado cuenta de algo, que es que tú y yo hablamos idiomas diferentes, ¿no? Y tú me estás hablando en el idioma, o me hablaste en el idioma que tú pensaste, que tú hablas, perdón, y yo no entendía ese idioma. Porque a tu manera y a tu modo y con las herramientas que tú tenías a tu disposición, me estabas enseñando no a ser violento, sino me estabas enseñando a defenderme, ¿no? Y a darme mi lugar. Los dos lloramos, mi papá me dijo, es que justo ese era el aprendizaje ahí de por medio, ¿no? Y le dije, sí, pero lo que te quiero explicar ahora es que tú me estabas enseñando a defenderme con las manos, porque ese es tu idioma, pero mi idioma es el de las palabras. Entonces yo no sabría defender, yo no sabía y no sabría defenderme con las manos, porque yo me defiendo con las palabras, ¿no? Entonces, y le dije, no te lo he hecho en cara. Claro. Para nada, porque tú me diste lo mejor que pudiste darme en ese momento. Le dije, y ahora, si yo me pongo en ese papel de papá y tengo un hijo y a un hijo mío lo están molestando, yo le enseñaría a usar sus palabras para defenderse y para darse su lugar. Y tal vez mi hijo no hablaría el mismo idioma que yo y mi hijo diría, quiero que mi papá me enseñe a golpear porque quiero saber defenderme con las manos. ¿Me explico? Entonces, creo que juntando esto el tema de la masculinidad, es que la masculinidad es distinta para todos. ¿No? O sea, lo que puede ser algo muy masculino para mi papá o para un señor mayor que mi papá o para un niño ahorita o para alguien de mi edad, ¿qué es masculino? Yo creo que es algo relativo. Wow, o sea, yo creo que todos vivimos la masculinidad. Tú ahorita mencionaste lo tuyo. Desde tu perspectiva, tú viviste tienes un concepto de la masculinidad que tiene más que ver contigo que con el resto, ¿no? Claro. Entonces, me parece ya pues hasta cierto grado absurdo el que sigamos intentando que todos entremos en la misma caja de la masculinidad y que las mujeres entren en la misma caja de la feminidad. ¿Qué diablos son ambas esas cosas? ¿Me explico? Me encanta, son como closets. ¿Por qué no podemos ser una mezcla de todos? Porque la mezcla que tenemos cada uno de masculino y femenino adentro de nosotros es parte de lo que nos hace únicos, ¿no? Otro tema importante que me parece importante tocar para todas las mujeres que estén allá afuera escuchando y que sean mamás o que sean tías o abuelas o amigas que sus hijas, que sus amigas tengan hijos, lo que sea, o primas, es que la enseñanza de la masculinidad también va de la mano con las mamás. Yo me acuerdo que mi mamá de chiquito me dejaba llorar, ¿no? Y me agarraba de la mano y cuando yo tenía miedo y me decía, está bien sentir miedo. Los hombres sienten miedo, ¿no? Me acuerdo que a mí hubo una etapa de mi vida en la que me daba un montón de miedo que hubiera un monstruo abajo de mi cama, porque de Travieso es otra historia, pero de Travieso vi una película de miedo y me traumé y yo todas las noches sentía que el malo de esa película estaba abajo de mi cama, ¿no? Y cuando se lo expresé a mi mamá, llorando, porque estaba desesperado de que me iban a asesinar esa noche, mi mamá me agarró de la mano, me dejó llorar, me abrazó, me acarició el pelo y me dijo, está bien sentir miedo. Los hombres también sienten miedo, no pasa nada, no tengas miedo de llorar.
sácalo, sácalo, sácalo. Y lo que quiero que entiendan las personas allá afuera es que las mamás, particularmente las mujeres, perdón, es que no se hagan hacia atrás, no le den espacio a alguien más para enseñarle a sus hijos qué es la masculinidad, cuando el espacio es de ellas para hacerlo. Claro. ¿Me explico? El espacio es de ellas para decirle a sus hijos, hey, ser un hombre es respetar mujeres. Ser un hombre es ser asertivo, es ser cortés, es lo que le quieras enseñar a tu hijo, pero no le cedas ese espacio a nadie más, porque si no se lo enseñas tú, se lo va a enseñar el mundo y va a aprender lo que sea. ¿Me explico? Sí. Entonces, pues nada, eso me parece importante mencionar. ¿Y cómo podemos hacer o sea, creo que lo que me gusta mucho de lo que tú dices es que no se trata de quitar, sino de ampliar, ¿no? O sea, que cuando estamos planteando un modelo de masculinidad no se trata de quitar esto o quitar lo otro, sino cómo podemos agregar y hacer un abanico mucho más grande de lo que estamos pensando. Claro, y particular también, porque como mencionábamos hace ratito, pues, ¿qué diablos es masculino y qué diablos es femenino, no? O sea, claro, yo estoy seguro que, hablando sobre mí, pues estoy seguro que hay muchos vatos allá afuera que me ven y que saben que soy gay y que piensan que soy muy amanerado, ¿no? Y hay otros vatos que me ven y piensan que no, que soy más masculino que alguien más, ¿me explico? Entonces todo es relativo y depende de quién te ve. Claro. Y cuanto más claro tengamos que esto es un espectro y que esto es una mezcla, pues más libres seremos y más cómodos nos sentiremos en nuestros cuerpos y con nuestras voces, ¿no? A mí hace poquito, esto creo que no se lo he contado a nadie. Y ahora todo el mundo. Hace poquito estaba con un cuate con el que tuve un date y y me dijo, oye, es que en tus fotos no, o sea, nunca me imaginé tu voz. Y le dije, ok, ¿y qué te parece mi voz? Y me dijo, medio gay. Y le dije, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Y me dijo, sí, como que de pronto tienes una voz medio aguda. Y le dije, ¿pero qué me estás queriendo decir con eso? ¿Que no te gustó? O no estoy entendiendo. Me dijo, no es que no me gustes. Y le dije, pero es que siento que me lo estás diciendo como un negativo. Sí. No, como que me estás diciendo que las personas que tenemos la voz quizá un poco más aguda somos menos masculinos. Me dijo, pues es que pues tiendo a pensar eso. Y le dije, bueno, pues desapréndelo. Desapréndelo porque no es verdad. ¿Qué tiene que ver mi tono de voz con mi masculinidad? ¿No? Y el cuate como que se puso a pensar y sí me dijo, ¿sabes que tienes un muy buen punto? Y le dije, claro. Le dije, eso no tiene nada que ver, ¿no? Me encanta. Y entonces, bueno, ese es el claro ejemplo de que aún hay trabajo por hacer. Siento que las generaciones de ahora vienen con otro chip mucho más abiertos. Yo los veo a veces y digo, ¡qué fortuna! ¡Qué ganas de haber crecido en un entorno mucho más libre y mucho más abierto como lo es ahora! Porque definitivamente en mi generación ya existía, pero no como ahora, ¿no? Y me puedo imaginar que en generaciones antes a las mías, pues el espacio era menos abierto, ¿no? Y esos espacios menos abiertos siguen siendo reales dentro de nuestro propio país o dentro de nuestra propia región. O sea, nosotros hablamos muy cómodamente desde la Ciudad de México, que es una ciudad súper progresista históricamente y muy liberal, ¿no? En el que vienen de otros, no solo de nuestro propio país, sino de otros países de la región, vienen aquí porque esta es la urbe grande, ¿no? Y aquí es donde se pueden perder entre la multitud, y al perderse entre la multitud se sienten más libres para expresarse como son realmente, ¿no? Pero no olvidemos a las personas que no tienen el privilegio deja tú de viajar o de llegar siquiera, ¿no? Hay personas que están en sus países o en sus ciudades, en sus estados, viviendo vidas reprimidas y ellos también, por más distintos que se puedan sentir, es importante que sus entornos y que las personas que viven en sus realidades sepan estos mensajes que nosotros estamos diciendo. ¿Me explico? Porque estas personas de pronto viven en el closet y si ellos no se sienten con el poder para decirle a las personas en su entorno quiénes son, pues ojalá que esas personas puedan escuchar espacios incómodos como que les abran y desbloqueen cosas en la cabeza para que puedan ser más abiertos y
que después de eso las personas que vivan en estas sociedades y estas comunidades se pueden sentir un poco más en confianza para salir del famoso closet. Y tú, por ejemplo, de ese tema, de cuenta, bueno, quiero nada más hacer un como paso atrás que no tiene que ver con el closet, pero que me parece súper bonita la historia que cuentas. Hay una frase que me fascina que dice, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Ah, toquemos ese tema. Va, rápido, ¿no? Y ya nos vamos al del closet. Pero a lo que se refiere esta frase es que siempre como adultos podemos regresar a esos momentos en la infancia que sentimos que nos marcaron, que nos crean una perspectiva de la vida, y siempre podemos regresar a esos momentos y replantearlos, que creo que es un poco lo que tú viviste con tu papá, ¿no? Sí. O sea, que podemos reinterpretar momentos traumáticos, desagradables, dolorosos, ir a esos momentos, y aunque los papás no estén vivos, o a lo mejor tu papá tuvo la apertura para tener esa plática, aunque nuestros papás no tengan la apertura para tener esa plática, siempre podemos regresar desde el adulto, tomar ese niño y cambiar esa historia. Sí. Y eso me parece de las cosas más poderosas que tenemos acceso, porque muchas veces vamos por la vida con esta historia y este dolor y esta y es tan fácil hacer lo que tú hiciste, Claro. de regresar con ese niño y decirle, tu papá sí te quería, ¿no? O Claro. son idiomas diferentes, o sea, como decirle, en este momento esos eran los recursos que tuviste y ahora tienes recursos distintos. ¿Qué dirías tú como de este proceso de ir con ese Daniel chiquito y decirle, vamos a cambiar la historia? Pues estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Siempre digo que, a ver, las personas somos los cuentos que contamos. Nos contamos, sí. Sí, que nos contamos a nosotros mismos y inevitablemente después los que terminamos contando Sí, exacto. se terminan haciendo parte de ti también a veces, Sí. ¿no? Hace poquito estaba hablando con un amigo que tú conoces, con Gustavo, y que decíamos cómo de pronto hay historias que, voy a usar un ejemplo tonto, ¿no? Pero escuchas un rumor de algo que sucedió en tu escuela, ¿no? Y tienes clarísimo que le pasó a un amigo tuyo. No sabes quién es, pero tú sabes que fue un amigo tuyo. Entonces siguen pasando los años y años y sigues contando esa historia de sí, hace 1000 años yo conozco un chavo, un amigo de un amigo mío le pasó eso. Y de pronto te das cuenta que generaciones arriba que tú o abajo que tú siguen contando ese rumor y cada quien lo hizo suyo y cada quien se supone que es el amigo. O sea, no, eso le pasó a un conocido. Y no, todos somos el cuento que nos contamos, pero también el cuento que contamos hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿por qué no replantear ese cuento? ¿Por qué no hacer una regresión a tus memorias, a tu pasado y decir, a ver, si yo soy el cuento que me cuento a mí mismo, ¿por qué me estoy contando este cuento tan doloroso? ¿Por qué no intento ver qué hay ahí más, qué hay en la profundidad de esa memoria para realmente sacarle algo valioso y no algo doloroso? O también algo doloroso, pero que tenga valor, que me aporte algo, ¿no? Claro, que me permita ser feliz. Que me permita ser feliz. Y juntando este tema con el tema del closet, hay algo que no sé si tú has escuchado, que se llama adolescencia tardía. No, a ver, No. cuéntame. Me interesa. La adolescencia tardía te va a gustar, porque la adolescencia tardía es algo que nos suele suceder a las personas dentro de la comunidad LGBTQ+, porque es más probable que las personas de la comunidad no hayan salido del closet en su adolescencia, ¿no? Entonces, su adolescencia la viven un poco más o bastante más limitada en cuanto a libertad que el resto de sus compañeros en la escuela o de la vida, o que sus familiares, que sus primos o sus hermanos, ¿no? Entonces, mientras están los miembros que no son de la comunidad viviendo su adolescencia tan normal y tan libres como les tocó a ellos ser, estamos los miembros de la comunidad pues, reprimiendo un poquito, quizá todavía no se lo digo a mucha gente, entonces si voy a las fiestas no puedo ser tan libre, quizá no puedo hacer estas cosas, no le puedo dar un beso a alguien porque van a hablar mal de mí, se van a dar cuenta, entonces reprimes un montón de sentimientos y te detienes al actuar porque no te quieres equivocar, ¿no? No quieren, porque te están mirando. O no quieres que te vean diferente. Entonces reprimes un montón de cosas y no vives tu adolescencia Además, no tan vives lo libremente. natural, o sea, no vives un novio de los 16 años a lo mejor tan libre porque no querías novia, querías novio. Exacto, exactamente. Claro. Entonces, adolescencia tardía es un fenómeno que sucede entre la comunidad, que ya una vez que llegas a tus 20s o incluso a tus 30s, y ahí ya puedes ser plenamente libre con todas las herramientas que juntaste a lo largo de tu vida. Entonces ahí sí ya empiezas a salir más de fiesta, empiezas a salir de antro, okay. y eso se llama adolescencia tardía. Entonces
saco este tema porque también es importante que los que escuchen allá afuera quizá puedan entender. A mí me pasa mucho. Yo tengo 35 años y a veces me dicen, oye, ¿pero qué no te quieres casar? ¿No quieres tener hijos? Pues ese es otro tema, pero no, ahorita me estoy divirtiendo, ¿sabes? Ahorita quiero salir con mis amigos y quiero hacer todo esto. Yo no tengo adolescencia tardía porque yo sí fui adolescente. Bueno, me considero que viví una adolescencia libre, pero después estuve en una relación súper larga en la que no me permitía a mí mismo hacer cosas que me tocaban o que yo quería hacer en esa edad y las estoy haciendo ahora, ¿no? Y menciono este tema para que las personas que estén escuchando puedan entender de pronto, pues, por qué muchos miembros de la comunidad, o es más común entre la comunidad, que nos guste salir de fiesta y que nos guste hacer, pues porque estamos viviendo todo lo que queríamos vivir cuando éramos jóvenes, que ustedes ya vivieron y que nosotros no pudimos hacerlo tan libre. Claro, nos ¿no? tenían ahí en... Exacto, pues estábamos ahí como limitados. Y también para que puedan escuchar la gente joven que está allá afuera, a que si no quieren que vivieran una adolescencia tardía, que vivan su adolescencia como les toca vivir, con la libertad que se merecen y que les corresponde, ¿no? Y a la cual tienen derecho. Que las personas allá afuera en su adolescencia vivan su adolescencia tan libremente como lo deseen. Qué bonito. Como este tema de la dignidad, ¿no? Tomé un curso hace poco que se llama Arqueología del Amor para entender cuál es mi perspectiva del amor. Y entonces fue todo un rollo de analizar. Pero los maestros decían que como humanos el derecho más importante que tenemos es a la dignidad. La dignidad es el derecho a ser tú mismo, ¿no? O sea, ser quien eres y que te amen siendo tú mismo. Y es como si de pronto en el closet coartáramos la dignidad de las personas. Vamos un paso atrás, Dani, al momento del principio de cuando hablábamos de... Entonces tú decides salir del closet y sales chico. Sí. ¿Y qué descubres? O sea, si compararas como el mundo adentro del closet, un poco para motivar a alguien, si hay alguien que nos esté escuchando que diga, bueno, no importa la edad que tengas, estoy adentro del closet y estoy planteándome salir. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Digo, en el contexto en el que estabas en un lugar bastante amoroso, pero supongo que tienes muchos amigos que no han vivido ese mismo contexto. ¿Qué le dirías tú a alguien que está adentro, que no sabe qué hacer? Por supuesto que hablo desde mi perspectiva y entendiendo que las experiencias de todas las personas son inmensamente distintas y que sus realidades son inmensamente distintas. Para mí fue una experiencia muy sorpresivamente amorosa, porque yo vivía adentro del closet pensando que si salía todo se iba a desmoronar. ¿No? Si le digo este secreto a las personas me van a dejar de querer, me van a ver diferentes, me van a tratar diferente, ¿no? Y digo que fue sorpresivamente amorosa porque fueron pocos los que me dieron la espalda. Y aquellos pocos que me dieron la espalda, pues ellos fueron los que eligieron irse. Claro. Entonces, fue doloroso. Pudo ser doloroso esos momentos, pero como muchos momentos dolorosos los superas. Pero hubo un superávit de cosas buenas y maravillosas. ¿Me explico? O sea, las cosas, aunque no lo parezca, las cosas buenas son más que las malas, ¿no? Porque empiezas a vivir con otros ojos, con una seguridad recién descubierta. Claro. Y también es importante mencionar que hay un poquito de miedo ahí dentro, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando salí del closet con mis papás, las primeras 2 semanas después de que abiertamente les dije, mamá, papá, soy gay, esas 2 semanas después a eso, me daba pena verlos, porque yo los veía como si fueran 2 personas a las que acabara yo de conocer por primera vez, como si fueran unos extraños. Y me di cuenta y dije, este sentimiento es mío, ¿no? No es de ellos. Mis papás no me están haciendo nada. Mis papás al contrario, mis papás me abrazaron y lloramos y todo fue muy lindo. Y hablaron también conmigo de temas serios y hablaron de sexo, hablaron sobre seguridad, hablaron de un montón de cosas conmigo, ¿no? O sea, tampoco lo tomaron a la ligera. Y eso me alegra mucho porque fue un tema importante para mí y me alegró que ellos lo tomaran con la misma importancia. Pero esas dos semanitas yo decía, es que me hago chiquito, me da pena. Es como si fueran 2 personas que acabara yo de conocer, ¿no? Entonces, pero ese miedo es un miedo bastante pequeño que termina superando. Es como cuando empiezas a ir a una escuela nueva, que no conoces a nadie. Pues claro que es normal, es algo nuevo. Es algo nuevo, pero pasa. Porque todos nos acostumbramos a la escuela nueva, a los amigos nuevos, al trabajo nuevo, a los entornos nuevos. ¿Por qué? Porque los
las personas somos inmensamente adaptables. Claro. Y creo que le doy crédito también a las personas de la comunidad que somos más adaptables aún, porque tuvimos que vivir una infancia y una adolescencia en la que lo único que hacíamos era adaptarnos al entorno. A los demás. Entonces creo que somos buenos y creo que al salir del closet, o sea, el nuevo entorno al que vamos a estar saliendo ya fuera del closet, no, perdón por mi palabra, pero nos la pela. ¿Me explico? Porque ya nos la sabemos, ¿no? Entonces yo alentaría a las personas que están allá afuera a que, y que quizás están pensando que claro, que tomen en cuenta su entorno, pero que sean bondadosos con ellos mismos y se hagan una sola pregunta. ¿Quieres ser feliz o no? Okay. Porque si sí quieres ser feliz, que yo creo que sí, todos queremos un poco de felicidad, pues sabemos que ese que es el camino que debemos de tomar. Y que estén tranquilos, porque si algo pasa con sus familias o con sus amigos, gracias a Dios en el mundo somos demasiados, ¿no? Y vas a encontrar a tu comunidad en donde pertenezcas, no encajes, en donde pertenezcas. Me encanta. Y fíjate que no se me había ocurrido, pero tal vez es este concepto de que a lo mejor en el lugar en donde estás, ¿no? Si alguien nos está escuchando que está como en ese proceso, a lo mejor en donde estás puede ser que sí te rechacen, puede ser que vivas mucha violencia, pueden ser un montón de cosas, pero que hoy día el mundo cada vez es más abierto, ¿no? Y que entonces puedes cambiar de lugar. Claro. Y hay un lugar donde te van a aceptar y te van a recibir como eres, ¿no? Claro, sí, totalmente, sí. Vuelvo al tema de la pertenencia versus el encajar, claro. ¿no? Claro que hay que tomar en cuenta la seguridad personal y la seguridad física, ¿no? O sea, Claro. si, por ejemplo, si tienes un trabajo en el que quizá te puedan correr por eso, pues número uno, prepárate entonces, porque si sí te corren, entonces prepárate para buscar otro trabajo, tener otro. Y para demandar también, ¿no? Porque no claro. se vale, ¿no? Pero también, Wow. si no quieres echarte ese tiro, que es una decisión personal, si no quieres echarte ese tiro, entonces consíguete otro trabajo mejor, ¿no? Entonces mejora tú tu entorno y háztelo un poquito más fácil para que la transición no sea tan agresiva, puede ser, ¿no? Ahí ya dependería cada quien sus circunstancias. Pero en conclusión, del otro lado está más padre. Bajo cualquier esquema, Sí, proceso. Sí, sí. ¿Tú qué le dirías a Dani? O sea, ahorita volteando para atrás, ¿qué le dirías? ¿Hay algo que le dirías así como el que estaba entre que sí voy y no voy? Si regresaras y lo vieras, ¿qué le dirías? ¿A mí yo chiquito? Sí, sí, sí. Híjole. Si yo volviera... Yo salí del closet a los 14. Ajá. Pero si yo volviera a mis 12, 13 años, que fue cuando me daba miedo dar ese paso, si yo volviera, me diría ahorita, híjole, Dani, apúrate ya. O sea, ya de una vez Ya, no hay. sal de una vez, porque va a ser increíble. Del otro lado vas a conocer gente maravillosa. Y la gente que se aleje de ti, la vida solita te los va a estar quitando y ellos se lo pierden. Hazlo ya, porque lo único que estás haciendo es regalarle tu tiempo a otros cuando te lo deberías estar regalando a ti mismo. Sí. ¿Y qué dirías, por ejemplo, de industrias? Ahorita hablando, como que siento que hay industrias donde es más fácil, industrias donde es más difícil, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ser político o abogado, en una industria donde de pronto hay como más... ¿Que están más cerrados? Ajá, más cerrados. Pues mira, yo tuve... Iba a decir la fortuna de trabajar en industrias liberales, pero creo que fortuna no es la palabra adecuada porque yo me labré ese camino. Ajá. Y yo me fui abriendo ese camino y me abrí camino en industrias que eran liberales, ¿no? Entonces, no puedo hablar desde experiencia personal sobre industrias que sean más cerradas porque yo nunca viví en ellas ni trabajé en ellas. Pero lo que le diría a las personas que están en esas industrias y que están adentro del closet, les diría es que, o sea, los alentaría a salir del closet, porque así como necesitamos representación LGBTQ+ en el cine y la televisión, necesitamos representación LGBTQ+ en todas las industrias. Claro. En todas. ¿Qué más no es de que no haya gente LGBTQ+, claro. Nada más es que no han salido, ¿no? Claro. Porque yo ese cuento de que no hay, pues no me lo creo. Exactamente. Simplemente no han salido. Salgan para que se normalice más, para que las personas jóvenes que quizá no pudieron ver a alguien como tú en una posición alta o en una posición baja, en la posición que sean, pero en una industria, sé tú el ejemplo. Sé tú el ejemplo que tú querías tener cuando tú eras joven. Claro. Conviértete en esa persona, ¿no? Y pues nada, eso.
The more the merrier. Entre más estemos. Bueno, ¿y qué dirías tú, por ejemplo, como de la masculinidad de tu perspectiva como un hombre cisgénero blanco? ¿Qué te gustaría decir sobre ese tema en específico? Híjole, yo sigo descubriendo mi masculinidad. Ok. O sea, creo que mi conclusión en el tema de la masculinidad es sigo pensando en qué diablos es la masculinidad, Sí, ¿sabes? sí. Ahorita llevo un rato ya soltero y he tenido la suerte de conocer a muchos hombres de distintas maneras, muchos amigos, algunos acostones, relaciones, pero desde distintas perspectivas. Y me he dado cuenta que por más que creamos que somos iguales todos los gays y que todos los así, no lo somos. Entonces, cada quien tiene su propia definición de masculinidad. La masculinidad, además, creo que también va cambiando, ¿no? Porque de pronto, te voy a poner un ejemplo. Ahorita se está poniendo de moda no sé si poner de moda sería el término adecuado, pero se está usando mucho que hombres cisgénero usen lencería, Ok. ¿no? Y hay muchos hombres que rechazan eso porque dicen, no, eso está demasiado femenino y a mí me gustan los hombres. Pero bueno, que la lencería te hace menos hombre. ¿Por qué? ¿Por qué te hace menos hombre? Digo, bajo tu lógica, ¿por qué te hace menos hombre si bajo tu lógica lo que hace un hombre es que tenga pene? ¿Por qué? ¿No? Entonces, yo creo que la idea de la masculinidad está cambiando, se está transformando como sociedad, pero además también a nivel personal. En gusto se rompen géneros. Y como decía hace rato, yo podré ser muy amanerado para alguien, pero muy masculino para alguien más. Claro. ¿No? Entonces, creo que hay que dejar de aspirar a lo masculino cuando lo masculino va de la mano con lo femenino, ¿no? Y tal vez ampliar, ¿no? La perspectiva de todo. Sí. O sea, como una invitación a ampliar, ¿no? A dejar de Sí, tratar exacto. de acomodar a la gente en Y cajas. además que si quieres observar, puedes observar sin juicio también. No necesitas dar tu opinión tampoco. Sí. Todos tenemos una opinión, no siempre hay que darla. No está bien si piensas que si algo no te gusta, pero que algo no te guste o que no vaya con tu percepción de lo masculino no quiere decir que no vaya y que no case con la percepción de lo masculino en otras personas, ¿no? Oye, bueno, vamos a otro tema que tal vez no tiene tanto que ver con esto, pero que me encanta que me contaste tú una vez de como la importancia y tal vez sí tiene que ver con el tema, porque yo creo que todos tenemos un closet de alguna u otra forma y que cuando nos atrevemos a salir de ese closet en la forma en la que sea, nos permitimos ser más auténticos y desde la autenticidad podemos conectar mucho más con el otro. Y tal vez estoy dando pasos muy fuertes, ¿no? Pero todos tenemos algo. Por ejemplo, Espacio Incómodo nació mucho de... Cuando yo hablaba de menstruación, la gente se acercaba y me contaba cosas que no le quería contar a nadie. Y yo me daba cuenta como... ¿Se repetían? Pues no que se repetían, pero que todos traemos cargando algo. Sí. O sea, todos tenemos algo que sentimos que si tú ves esto de mí, no me vas a querer. Y vengo y te lo cuento a ti. Sí. Y me di cuenta que se necesitaban crear espacios donde pudiéramos hablar sobre quiénes somos realmente y no quiénes sentimos que tenemos que ser, cómo debemos de actuar y demás, ¿no? Sí. Y a lo mejor yo no he salido del closet como en términos de sexualidad, pero pues sí he salido del closet en decir, pues no me quiero casar. Claro, ¿no? ese era un closet tuyo. Claro, exacto. ¿sabes? O sea, una mujer súper intelectual en un contexto donde las mujeres pues no era como muy premiado el ser intelectual, ¿no? Y como que siento que todos tenemos como esta cosa que decimos, híjole, por ejemplo... Yo llevo un tiempo cantando y bailando y me dijo una amiga, ¿tu familia sabe que cantas y que bailas? Le dije, no hay forma, ¿no? O sea, no tienen ni idea. Y dije, jamás me vería a mi familia bailar. Ese es un closet mío, claro. ¿no? Y entonces todos tenemos como que de alguna forma estos closets y siento que cuando nos atrevemos a sacarlo podemos conectar auténticamente con el otro. Sí. Y tú me contabas de este tema de preguntarle a las personas que, te lo juro, se me parece muy profundo, no me parece poco, de cómo está tu corazón, ¿no? Sí. Y ese sentido de... Cuando estás en una interacción con una otra persona, permitir a la otra persona ser. Sí. A ver, cuéntanos de eso porque es bien interesante. Bueno, a mí también es una de mis preguntas favoritas, Okay. que además hago bastante, Okay. porque enfrentas mucho a la persona. La primera persona que se lo hice fue a mi papá. Ok. Tu papá es tu conejillo de indias de muchas cosas. Pues creo que sí, mi papá y mi mamá. Sí, bueno, sí. No, mis amigos en general. Todos. Me gusta mucho ser así. Pero fue una pregunta que me salió del alma. Cuando pude platicar con mi papá hace no mucho, él andaba medio malo de salud y le pregunté, pa, ¿cómo estás de tu corazón?
Y me dijo, híjole, no, pues bien, pero fíjate que ahorita los doctores están diciendo que esto no sé qué y que entonces me tienen que hacer un estudio. Y le dije, no, pa, ¿cómo estás de tu corazón? ¿Cómo te sientes de tu corazón? Y se me quedó viendo y dijo, él quiere hablar de eso, ¿no? Porque yo creo que cuando haces preguntas así, Claro. por más trilladas o cursis que parezcan, lo que le estás haciendo entender a la otra persona es, hey, en este espacio podemos hablar de esto. Wow. No tienes que hacerlo si no quieres, pero quiero que sepas que este espacio existe, ¿no? Entonces creo que cuando le preguntas, no particularmente esta pregunta, pero cuando realmente quieres conectar con la otra persona, es muy conmovedor para la otra persona decir, wow, otro ser humano quiere conectar conmigo. Ahorita se me está poniendo la piel chinita, Sí. ¿no? Porque esas son las preguntas que valen la pena preguntar. ¿Cómo estás? Y todos decimos, bien. No, ¿cómo estás realmente? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Amaneciste llorando? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Cuéntame, ¿no? Y repito, habrá personas que rechazan eso y no quieren tocarlo, pero yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas quieren expresarse porque todos morimos de ganas de conectar con otras personas. Porque nos valida, porque nos hace humanos, porque nos damos cuenta que no estamos locos y que no somos, y que somos especiales, pero que todos son especiales y que todos somos iguales y que todos sentimos las mismas emociones y que todos pasamos por dificultades y que todos pasamos por alegrías y compartirlas con otras personas es lo que hace que la vida valga algo, ¿no? ¿Y cómo fue para ti, por ejemplo, ese momento de... Siento que muchas veces como padres o hijos o podemos tener una relación con alguien que vemos mucho, pero que no llegamos como a ese nivel de profundidad. O sea, ¿qué has notado tú con la gente que abres estos espacios y que lo toman? ¿Qué pasa con esas relaciones? O sea, si tú llegas y me preguntas ahorita, ¿cómo estás? Y te digo la verdad de cómo estoy, ¿qué has notado que sucede cuando se abra? Cuando se abre. Conexión inmediata. Se entablan conversaciones enriquecedoras que dan paso al crecimiento personal. A veces creo que es muy importante también ser asertivo. Tendemos a pensar que la asertividad es ser directos, ¿no? Y decir las cosas de frente. Pero ser asertivo va más allá de eso. Ser asertivo es no ser agresivo, pero tampoco ser suave o manso, ¿no? Ser asertivo es considerar a quién se lo estás diciendo, en qué entorno se lo estás diciendo, cómo se lo vas a decir. O sea, ser considerado con la otra persona al quererle decir algo o preguntar algo. Claro. ¿No? Entonces, cuando abres espacios, como este espacio incómodo, nombre perfecto, solo salen cosas buenas, wow. ¿No? Pero menciono la asertividad porque una vez que empiezas esta conversación, siempre debes de tomar en cuenta que lo que estás haciendo tú es abrirle el espacio para que la otra persona se sienta libre en expresarse, que esa persona se exprese, ¿no? Entonces, yo no te puedo estar exigiendo, no te puedo estar sacando cosas. ¿Me explico? No, o sea, estás abriendo la cancha y sí tienes razón entonces con el para que el otro sea quien es. Claro. Y exprese lo que sienta que quiere expresar. Exacto. Sin es decir, entonces, lloró, no lloró. No, estás abriendo la cancha para lo que se vaya a manifestar. Que sea. Exactamente, lo que se vaya a manifestar. Este espacio es para que seas quien eres. Wow. Yo no te lo voy a sacar, yo no te voy a forzar, yo no te voy a obligar a que me digas algo. Yo no necesito que llores porque quizá hoy no quieres llorar, quizá hoy quieres reír, ¿no? Entonces, cuando haces la pregunta de cómo está tu corazón, no siempre la respuesta es, no, pues estoy ahorita dolorido porque se murió mi perrito. No, a veces me siento extasiado porque esto pasó y no sé qué. Bueno, pues entonces abramos y festejemos, ¿me explico? O sea, las conversaciones enriquecedoras no siempre son tristes y dificultades, no, también son alegres, porque la vulnerabilidad no solo es ser triste y estoy viviendo esta dificultad y la superación, no, ser vulnerable también es soy feliz y voy a ser como soy feliz enfrente de ti. De hecho, ¿no? Es muy interesante. Brené Brown, que es como la persona que más ha estudiado la vulnerabilidad, yo soy fan de Brené Brown, dice que de las cosas más vulnerables que vivimos como seres humanos es la felicidad. Sí. O sea, es el ser feliz y es el decirle a alguien, te amo, te quiero, el que estés aquí hace que este momento sea mejor para mí, ¿no? Entonces eso que estás diciendo, o sea, científicamente está comprobado. Qué bueno que no estoy diciendo una tontería. O sea, como el ser
y abrir espacios vulnerables muchas veces es abrir espacios de felicidad. Porque Claro. nos da mucho miedo como seres humanos ser felices. Te voy a poner un ejemplo que me parece lindo y lo platicé hace no mucho. En una relación que tuve hace no mucho, fue cortita, pero fue muy linda. Yo aprendí eso. Siempre yo había pensado que ser vulnerable y compartir intimidad con tu pareja, más allá del tema sexual, era poder llorar con esta persona y poder conectar. Y claro que lo es. Pero también lo es bailar Claro. enfrente de alguien más. Como bailas cuando estás solo o como cantas cuando estás solo. Y eso es también muy vulnerable, ¿no? Yo por primera vez en mi vida y en todas las relaciones con este cuate pude bailar como realmente canto y bailo cuando estoy solo y que nadie me está viendo. ¿Y sabes qué pasó? Que él era igual. Órale. Cantaba mejor que yo. Ay, pero era igual. Los dos compartíamos eso. Nos gustaba bailar juntos. Entonces empezamos a bailar juntos. Él y yo poníamos música mientras cocinábamos, no sé qué. Y eso también es una parte muy linda de cómo está el corazón, ¿no? Y como cuando nos atrevemos a mostrar, yo tengo 2 puntos. Cuando nos atrevemos a mostrarnos como somos, abrimos para que haya una conexión genuina, ¿no? Si yo me permito a mí ser quien soy y no estoy esperando que tú me apruebes o me aceptes, te puedo dar cancha para ser quien tú eres. Y si los dos podemos ser más quien somos, se abre la oportunidad de una conexión a nivel más profundo. Y por eso tal vez es tan importante darnos oportunidad de salir de nuestros closets, cualquiera que sea tu closet. Exacto. Porque desde este lugar tú le puedes permitir al otro ser quien es. O sea, Exacto. ¿No? Y aquí quiero que quede claro que yo voy a ser yo. Y te estoy dando a entender que tú puedes ser tú mismo. Si eliges no serlo, pues lo siento, lo sentiré mucho. No pasa nada. Pero puedes serlo. Claro. ¿Va? Me pasó algo muy chistoso que no pensé que iba a contar, pero lo voy a contar. Estaba el otro día sentado con un hombre, muy simpático él, y se empezó a reír porque le conté algo que hacía y me dice, estás loca, ¿no? Me dice, ¿qué haces cuando vas? O sea, esto no se lo cuentas a alguien cuando te invitas a cenar. ¿Te dijo estás loca, foco rojo, bebé? No, ni me gusta ni nada, pero... Bueno. Y además me lo dijo como de chiste, como... Me dijo, esto cuando llegas a cenar con alguien, ¿lo cuentas? Me dijo, no lo cuentas. Y le dije, ¿cómo? Obviamente lo cuento, me sirve de filtro. Claro, o de sea, una vez. Como que ya no hay problema, ¿no? Y creo que esa es la parte de la autenticidad, o sea, como yo no necesito que en mi vida esté alguien que no quiere estar con quien yo soy. Y creo que el salir de los closets lo que nos hace es que quien vaya a estar en mi vida, pues sea gente que quiere estar. Los que no quieren estar... Y que sea gente que quiere estar conmigo como realmente como soy. no Yo le digo mucho a mis amigas y a mis amigos también, pero particularmente a mis amigas, cuando empiezas a salir con alguien pones tu mejor cara, ¿no? Porque te estás vendiendo, quieres que la otra persona te compre, básicamente, ¿no? Entonces te vistes quizá un poquito mejor, te pones, no sé, tu perfume más caro, te portas mejor, tienes mejor modos, lo que quieras, porque te estás vendiendo porque quieres que la otra persona te compre. Pero si esa cara que estás vendiendo no eres tú, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, porque entonces después va a pasar tiempo y ya que te conozca realmente, el cuate o la chava va a decir, ¿cómo? Esto es quien eres realmente, ¿por qué no me mostraste cómo eras realmente desde el principio? Entonces mejor, lo hiciste bien, mejor ya, desde una vez. Este es quien soy. Sí. Y si no te agrada, está bien, no pasa nada, tan amigos como siempre, pero ya que te quede claro quién soy, porque no voy a actuar ahorita para acomodarte a ti y que después ya cuando me harte de esta farsa y que salga mi yo realmente, ya no te guste y entonces vamos a cortar. No, mejor nos ahorramos eso. Este es quién soy. ¿Quién eres tú? ¿No? Me encanta, Dani. Pues creo que esta conversación ha sido mucho alrededor de permitirnos ser quién eres, ¿no? Y yo siento que tal vez a mí me gusta tanto la gente de la comunidad LGBTQ+, porque me gusta la gente que se permite ser ellos mismos, ¿no? Siento que se vuelve como inspiradora, hay como una parte como de es relajante, es tranquilo, ¿no? Como que estar en un lugar donde pues la gente se permite ser quien es y no hay tanta necesidad de pretender. De pretender. Pues mira, qué lindo lo que acabas de decir, porque es muy cierto. Entonces, a cierto nivel, la comunidad LGBTQ+, al ser libre, te está haciendo entender a ti que tú con nosotros puedes ser tal cual eres. Y como, digo, tal vez como regresando al principio, y no quiero decir que la gente de la comunidad LGBTQ+ sean ovejas negras, pero el atrevernos como personas a salirnos de la manada y a tomar nuestro propio color independiente, siempre abre el camino para que otras personas puedan ser independientes, ¿no? Y que muchas de las libertades, por ejemplo, que tú tienes hoy o que yo tengo hoy, son gracias a que antes de nosotros hubo gente que se atrevió a ser libre, ¿no? O sea, a ti hubo un montón de personas que te abrieron el camino para ser tú.
yo conozco muchas personas que me inspiraron para ser yo, ¿no? Y a veces estos movimientos que duelen, que pueden ser dolorosos o dar tanto miedo, como recordar que ese movimiento es bien importante y que en este mundo que de pronto está patas para arriba, porque ¿por qué juzgamos a alguien por su sexualidad? ¿Por qué juzgamos? No, o sea, juzguemos a alguien, bueno, no juzgamos a nadie, pero si vas a juzgar a alguien, mínimo que sea por algo real. Sí, exacto, y que sean por sus actos, no por quién es. No por quién es. ¿No? Y cómo liberas a otras personas. Entonces, ¿no? ¿Cómo podemos impulsar a que otras personas pues, sean ellas? Claro, y al que sean ellas, también hay que vernos uno mismo, y si nosotros vamos a ser libres, también hay que intentar hacer, porque hay una responsabilidad moral, hacer la mejor persona que pueda ser. Claro. Y hay que hacerlo también porque nunca sabes quién te está observando y a quién puedes estar inspirando. Claro, qué bonito. Y finalmente a mí este tema de realmente conectar. Yo tengo una amiga que cuando la saludas y le dices cómo estás, como que se detiene, respira y ya te contesta cómo está. Pero se toma ese tiempo, como que, y no sé, y decía el otro día una persona cercana a ella, como a mí no me vengan a preguntar cómo estoy, si no van a querer escuchar cómo estoy. Ya. O sea, si tú te me acercas a mí a preguntarme cómo estás, es porque tienes la energía y el tiempo para escucharlo. Porque si me vas a preguntar cómo estás por relleno o porque es lo que toca, no, chavo, yo no siempre estoy bien. Sí. Y como que decía, tomarnos el tiempo de mirar a la otra persona y de estar ahí, permitir que esa emocionalidad surja. Claro, y que florezca, porque si estás sintiendo algo, porque pues, siéntelo realmente, claro. ¿No? Oye, a ver, te voy a contar algo que no te he contado, pero que justo Dani me contó esta historia de su papá, de que le preguntó cómo estás de tu corazón. Y a mí me encantó esa historia. O sea, me pareció así fantástica repetirlo de cómo están del corazón. Y hace poco yo estuve en el hospital. Me enfermé, una tontería, me tomé como un frijol fermentado. El punto es que me dio una infección en el riñón, que es súper seria, acabé internada. Y mi papá me cuidó una de las noches. Y mi papá es grande, o sea, grande de edad, y es un hombre grande, o sea, es alemán como grande. Sí. ¿No? Y entonces, pues me dio mucha ternura porque estaba acostadito en la cama del hospital cuidándome, como, pues yo ya tengo 34 años, o sea, el señor cuidando a la bebé, pues de bebé no tengo nada. Y pues no sé, como que sentí muchísimo como amor, ¿no? Porque mi papá además ha sido como, pues un hombre como que siempre me ha apoyado y siempre me ha dejado ser yo y como que jamás ha esperado que encaje en ningún lugar. Pero bueno, ahora pues tengo espacio incómodo, hablo de menstruación, hablo de sexo, o sea, como que me he vuelto muy radical, ¿no? Y yo no estaba esperando su aprobación, la verdad. Sí. Y estaba sentada ahí y de repente le dije que iba a ir a la marcha y que iba a marchar con ciertas mujeres y demás. Y se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, estoy muy orgulloso de ser tu papá. Y para mí significó tanto, ¿no? Como ese momento de conexión. Y creo que estuvo muy inspirado en eso que tú me dijiste, de cómo creamos estos espacios donde nos podemos comunicar con el otro desde el corazón. Sí. Y estoy convencida de que esos espacios son muy sanadores. En cualquier forma en la que se den, sanan en un nivel bien profundo nuestros vínculos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que, digo, tú aquí misma has creado este espacio literalmente llamado espacio incómodo, porque pues esas conversaciones son las que valen la pena, ¿no? Claro. Las conversaciones incómodas. Qué conmovedor ver que tu papá, que mencionas que ya es un hombre mayor, sigue queriendo cuidarte. Claro. ¿No? Y sigue sin importarle si va a dormir incómodo con tal de saber que tú estás bien, sí. ¿No? Y tú pudiste no haber platicado con él esa noche, claro, pero elegiste hacerlo porque él estaba haciendo algo por ti. Entonces él lo hubiera hecho, nunca hubieran tenido esa plática, pero tú al notarlo y al conmoverte en su acto, quisiste entablar la conversación con él, y qué fortuna que él haya tenido la apertura de escucharlo y de decirte algo tan lindo. Sí. Seguro esa cosa tan linda la tenía desde adentro, ya desde hace un rato, claro. Y no te la había dicho, ¿no? Entonces todos queremos tener estas conversaciones, solo que no creamos los espacios para hacerlo. Tú lo creaste y ve la cosa tan linda que salió, que tu papá, que tú pensabas tal vez que... Yo pensaba que él ya pensaba de ti así, no, esta mujer radicalizada, no sé qué. Sí. Y no. Ve el orgullo con el que te ve. Entonces, bueno, pues agradecerte y como invitando también a eso, ¿no? Porque estos espacios son muy sanadores. Sí. Y muchas veces asumimos, ¿no? Como tú decías con tu papá, que golpearas. Tenemos un montón de historias en la cabeza, de dramas, de dolores, de perspectivas. Sí. Y hay unas que sí son ciertas, pero la gran mayoría no son ciertas. Y del otro lado hay una persona que quiere conectar contigo
Sí. Y si no nos dejamos crear estos espacios, nos perdemos de cosas bien profundas. Sí, de las cosas, sí, yo creo que, a ver, vamos, las acciones hablan más que las palabras, ¿no? Y para saber qué nos está diciendo la persona realmente hay que analizar los actos, pero tomando en cuenta quién nos lo está diciendo, Claro. ¿no? Porque si solo lo vemos desde nuestros ojos y nos lo tomamos personal, vamos, todas las personas vemos la vida desde nuestros ojos, Sí. ¿no? Todos somos los protagonistas de nuestras vidas. Pero también solemos pensar por eso mismo que las cosas nos están sucediendo a nosotros Claro. y muchas veces no nos están sucediendo a nosotros, están sucediendo y Sí. nos lo tomamos personal, Sí. ¿no? Entonces de pronto tenemos memorias, podremos tener memorias incómodas o negativas de cosas que nos tomamos personales y que realmente no era nada personal. A ver, hay una distinción en cuando hay personas que sí te hacen cosas y que Sí. te agreden y te hacen, ¿no? Ahí sí hay que categorizarlas como tal. Y poner un límite. Y demás, poner sí. límites y demás. Pero de pronto hay cosas que no nos están sucediendo a nosotros y nos lo tomamos personal. Sí. Vuelvo al ejemplo de mi papá, por nada más no poner otro ejemplo más Sí. y explicarlo. Pero con el ejemplo de cuando mi papá me enseñó a golpear. Mi papá me estaba enseñando a defenderme. Me estaba enseñando a darme mi lugar. ¿Me explico? No me estaba enseñando a ser agresivo y a golpear a otros niños. Yo me lo tomé así porque yo en mi visión de niñito de 6 años Claro. dije, golpear es malo, golpear es esto, no sé qué. Mi papá me está enseñando a golpear, entonces mi papá es malo. Él me estaba dando a su modo y en su lenguaje y con sus herramientas, me estaba enseñando algo, Me encanta. ¿no? Y es que, voy a retomar un poco porque siento que es tan importante, todos, la gente que escucha Espacio Incómodo son adultos, ¿no? Porque ahí yo pongo en YouTube mayores de 18 años. Ah. Entonces somos adultos y sí siento que es muy importante desde el adulto regresar, todos tenemos ciertas perspectivas, ideas, formas de ver nuestra relación con los papás y desde el adulto regresar a esos lugares y replantear la historia y a lo mejor sentir el enojo, la frustración, la tristeza, lo que haya en la relación con el papá y la mamá y replantearla y rehacerla Sí. y cambiarla y sanarla, porque al final es la relación más importante que está impactando en todas las áreas de tu vida y el poder regresar a esa relación y voltear a decir, como lo hicieron bien, mal, regular, me haya dolido, no, gracias. Sí. Yo siento que para mí ha sido de las cosas más liberadoras poder voltear y decir, así como eres, papá, mamá, te amo, te agradezco. Exacto. Y además también... Y cambio la narrativa con la que a lo mejor crecí, ¿no? Exacto, exactamente, para poder disfrutar lo que nos queda, Sí. ¿no? Si están o si no están, ¿no? Pero poder como que ir más ligeros, porque muchas veces vamos como con toda esta carga y tan fácil que es regresar y... Sí. Yo tal vez, no, me rechazan. No. Y además también creo que, o sea, como adultos, si nosotros mismos regresamos a nuestras propias memorias de la niñez o de la adolescencia para trabajar las cosas incómodas que tenemos ahí dentro, también creo que enriquece a los niños de nuestras vidas, Claro. o sea, a tus propios hijos, a tus sobrinos Sí. o a los niños con los que puedas convivir en la vida, Sí. porque los ves con otros ojos, ¿no? Los ves con la inocencia que les caracteriza y puedes verlos y tratarlos con mucho más amor y guiarlos de una mejor manera Claro. que como tú quizá fuiste guiado, ¿no? Sí. O sea, puedes ofrecerles las herramientas que descubriste en tu adultez que tú no tenías, ¿no? Y nos hace mucho más empáticos con nuestros papás, pero también con los niños, ¿no? Pues sí, pues muchas gracias, Dani. Creo que el trabajo interno me queda claro que es como la única vía, ¿no? Creo que sí, creo no que hay sí. de otra. Creo que, o sea, el trabajo interno para nosotros saber que somos herramientas, pero el trabajo que hay que hacer y donde realmente hay que labrar por un mundo mejor, creo que es en otros. Porque si nosotros podemos estar súper bien trabajados, pero si no sabemos ponerlo a prueba en el mundo real, Las relaciones no sirven. no, pues entonces no sirve de nada, Claro. ¿no? Oye, a ver, ¿hay algo que no te he preguntado? Que digas, Isa, ¿cómo no me preguntó eso? O ¿Ahorita? O creo que esto era muy importante compartirlo. O de este tiempo juntos que digas, híjole, eso lo quería compartir y no lo compartí. Ay, creo que compartí de más, ¿no? No, sí. No, Espacio incómodo. o sea, me voy como muy contento de todo lo que dijimos ahorita. Espero que las personas que hay allá afuera puedan conectar con algo, aunque sea. Espero que sean muchas cosas, pero con una me doy por bien servido.
Y nada, creo que esta vida se viene a aprender de uno mismo, a convertirse en la mejor persona que uno puede ser y a esparcir amor y servir a otros sí, exacto, esparcir amor y servir a otros. Esa es mi conclusión. Me encanta. Muchas gracias, Ay, Isa. pues muchísimas gracias, Dani. Yo la gocé, la verdad. Yo también. La gocé y te agradezco muchísimo. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Hay algo que quieres decir de ti? ¿Dónde te pueden buscar? Yo llevo ya muchos años, Dani también, además de todo lo que hace, da como rutinas de ejercicio y es buenísimo. Yo siempre que me dicen que les digo, no hay pierde, son 30 minutos. Sí. Cambia cada 4 semanas, te motiva, los haces desde pijama, mi condición física mejoró, todo. Entonces también esa parte de ti creo que es increíble. Digo, quedo para rutinas, pero para traducciones, yo digo que sí a todo y después me las ingenio, pero quedo a órdenes de todos en @Dani con i latina _Argüelles. Y si no es para rutina o traducción o ningún trabajo, para un saludo también estoy ahí. Sí, es bueno para saludarlo también. Me gusta saludar a la gente. Pues muchísimas gracias, Dani. Te lo agradezco infinitamente. Mil gracias. Muchas gracias por acompañarnos y navegar la incomodidad con nosotros. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Espacio Incómodo, y visitando nuestra página de internet, espacioincómodo.com. Aquí podrás encontrar talleres y herramientas que tenemos para compartir contigo. Nos vemos pronto.